Y bueno, chicos, Real Madrid 3, Manchester City 0. El Manchester City del Mea Colonia Pep Guardiola ha sido humillado una vez más en el Santiago Bernabéu por un tipo que no se llama Rodrigo Góez ni se llama Cristiano, porque bueno, Cristiano también tuvo sus momentos contra Guardiola. Ha sido por un Fede Valverde que dudo mucho que pueda repetir esta presentación en algún otro partido, y no solamente de Fede Valverde. Va a ser difícil encontrar actuaciones como esta. Me recuerdan también a la del Real Madrid, la de Vinicius con el Bayern, por supuesto alguna que otra de Cristiano, que tiene varias, pero ha sido absolutamente dantesco. Y con lo que quiero empezar este video es que lo del Real Madrid es absolutamente de locos, se escapa completamente de lo racional. O sea, ya no hay manera de decir vamos a analizar futbolísticamente a este equipo, porque cuando absolutamente todo el mundo lo da por muerto, y yo hace unos días les subí un short que les decía, no estamos jugando bien, está costando mucho sacar resultados y muchas veces ni lo sacamos. Con todo y eso les dije, pero ¿tienes algo mejor que hacer? Si tienes algo mejor que hacer, vaya tranquilamente, que nosotros nos quedamos aquí con el Real Madrid, y hoy nos hemos llevado una alegría que para mí nos pone con pie y medio en la siguiente ronda. Tienes que hacer un partido espantoso para no clasificarte. Hay que ir con mucha humildad al Etihad, pero sobre todo con muchísimo trabajo que se ha ejecutado de manera perfecta el día de hoy. Llevaban semanas metiéndonos que Vinicius, que Valverde, que todos eran muy malos y que el City era una super máquina, y a partir de este momento estoy completamente convencido de que nos van a intentar vender, de que este Manchester City es que era muy malo y que no sé qué. Por cierto, la decadencia de Pep Guardiola está siendo digno de estudio. Creo que se ha convertido hoy en el entrenador que más veces ha perdido en el Santiago Bernabéu en Champions League, un total de 6 veces. Para que nunca se te olvide, Pep Guardiola, que a ti a veces te gusta darle la lengua, aunque a veces también hablas muy respetuosamente del Real Madrid, quién es tu padre, y aquello del césped del Bernabéu como que no quedó muy bien, que digamos, ¿no? Pero bueno, mira, como les digo, es difícil analizar futbolísticamente. Para mí, una victoria de estas, y más como lo vivo, he vivido con muchos nervios hasta el final del partido, porque quería que nos fuéramos 3-0, y si Vinicius hubiera metido ese penalti, por supuesto vamos a hablar del penalti y del partido de Vinicius, porque ustedes saben que yo soy muy de Vinicius, pero cuando algo se tiene que decir, se dice y ya. Pero bueno, en fin, como les decía, es difícil analizar este equipo de manera racional, porque este equipo es capaz de hacer este partido el día de hoy, que vamos a hablar de cómo estuvieron juntos, de cómo ganaron en intensidad, cómo tienes una cantidad de baja y aparece un Ferland Mendy. O sea, es que el partido de hoy lo podemos resumir, aparte de lo de Valverde, en que sale un tipo como Ferland Mendy, que lleva no sé cuánto tiempo desaparecido. ¿Cuántos de nosotros recordábamos que Mendy hacía parte de esta plantilla? Se manda 45 minutos absolutamente legendarios. Que por cierto, creo que entendiendo a Ferland Mendy, nadie ha criticado nunca su nivel futbolístico, porque me parece que es de las pocas certezas que hay en esa plantilla, porque ya lo hemos probado, ya sabemos que Mendy a nivel defensivo es top 3 del laterales en el mundo cuando está bien. El problema de Ferland Mendy se descubrió en el entretiempo, que fue la durabilidad de este futbolista. Jugó 45 minutos legendarios al nivel del mejor Mendy y se lesiona nuevamente o salió por problemas físicos. Esperemos que no tenga nada grave, porque este tipo de futbolistas siempre aportan. Que por cierto, también entró Fran García, que ha sido muchas veces señalado y ha tenido algún que otro problema allí con el tema de la no salida que intentaron hacer en el pasado mercado invernal, y ha jugado para mí bastante bien. Fran García, que no es mi debilidad precisamente, creo que no ha estado absolutamente nada mal, como creo que no ha estado nadie mal el día de hoy. Es cierto que hay algún que otro futbolista que pudo haber dado un poquito más, lo podemos analizar en breve. Pero en fin, 3-0, un resultado que, repito, si Vinicius hubiera metido ese penalti, estuviéramos clasificados prácticamente, no habría ni que ir al Etihad. Pero, o sea, es un decir, pero también es cierto que este es un equipo que te va a ir a matar allá, y tú tienes que pensar inteligentemente cómo llegar allá. Arbeloa, sin mucho cuento, de manera inteligente estuvo haciendo un par de ajustes. Lo de Thiago Pitarch es absolutamente impresionante, pese a que, bueno, el futbolista tuvo un error ahí de novato, que fue cuando Courtois, que tenía varios pases así centrados al defensa para que sacaran jugando el balón, hubieron varios pases así que me tenían nerviosos, y bueno, Pitarch terminó fallando uno que por poco le cuesta el gol de Reinders, que le presionó bastante bien, le punteó la pelota, y Courtois volvió a ser Thibaut Courtois, ¿no? Pero en líneas generales, equipo junto, un equipo que no fue una apisonadora en cuanto a generar ocasiones de ataque. O sea, generó muchas ocasiones, sobre todo después del minuto 15 tal vez,
muchas ocasiones, pero no fue, o sea, no fue grotesco, o sea, fue para mí el Madrid muchísimo mejor, pero no es que, mira, el Madrid tuvo 2 palos, 25 remates en el primer tiempo, o sea, pero lo que fue concreto. Y lo más importante para mí, que cada vez que iban al ataque era una sensación absoluta de peligro. Y es cierto que el City se vio bastante mal y se vio que es un equipo a día de hoy que da la sensación de que está medio. Creo que todo también tendría que ser mérito del Madrid, no todo puede ser de mérito del Manchester City, que venían hablando de remontada, de que aquí nos iban a reventar porque venían remontando en la Premier, que no sé qué. Hoy nuevamente Guardiola se ha encontrado con su papá, que para mí ese respeto que le tiene al Real Madrid le termina penalizando una vez más, porque sí, el Madrid hizo un trabajo estupendo, pero creo que también el Manchester City puso mucho de su parte, es absolutamente maravilloso. Y puntos muy en concreto, las realidades de este equipo. Fede Valverde lleva semanas, por supuesto, muy bien, pero lo de hoy es escandaloso. Organización con y sin balón, conducción, ha estado apoyando bastante el tren de Alexander-Arnold, que probablemente sea el que más haya sufrido, pero no ha sido nada grotesco, el que el Manchester City prácticamente ha sido inexistente, ¿no? Lo que ha hecho Fede Valverde hoy, muchachos, es digno de sacar una foto y enmarcarla en las que tengo allá atrás, porque es absolutamente maravilloso. Repito, no solamente por los 3 goles, que también una jugada de absoluto, 3 jugadas de absoluto crack de un futbolista privilegiado, y que cuando estaba Xabi Alonso lo estábamos quemando porque se dice que fue uno de los que le hicieron la cama a Xabi Alonso, pero hoy ha demostrado que cuando este futbolista está, es impresionante. Tchouaméni sigue siendo para mí una gran certeza para el Madrid a día de hoy, sigue demostrando que es un gran pivote, pero que le estamos pidiendo en un equipo que está tan falto de fútbol, le estamos pidiendo que sea, yo qué sé, Xavi, una mezcla de Xavi con Iniesta, y eso evidentemente no va a ser nunca Tchouaméni. Y o sea, definitivamente, es que mira, demasiadas cosas lo de Thiago Pitach, me ha gustado mucho lo que corre este muchacho y además lo que le aporta en el tema de la presión. Cada vez que el Madrid iba a presionar, el Manchester City sufría, lloraba lágrimas de sangre, porque se sentían como con ese nerviosismo que le entra a estos equipos de Guardiola cuando el Bernabéu y los equipos que están jugando en el Bernabéu, en este caso el Madrid, le aprietan. Es maravilloso, mira, es que son tantas cosas lo que yo quiero añadir a día de hoy en este momento. Y para cerrar, yo les venía diciendo, o se suben al barco, ve qué hacen. Y obviamente el Madrid tiene muy difícil poder ganar la UEFA Champions League, pero no es imposible. Y acabamos de demostrar que ganarle a un equipo inglés con todo aquello de que son muy fuertes, de que corren mucho, de que no sé qué, de que no sé ya, con un equipo ordenado, con un equipo que se ha defendido prácticamente de manera perfecta. La única que recuerdo así que fue guau, fue aquella jugada en la que Pitach terminó perdiendo el balón y la terminan punteando y Courtois la saca de manera brillante. Este equipo puede dar la cara muchísimo más de lo que nosotros seguramente pensábamos. Eso es lo que yo quiero decir. Y ahí están lo que estaban quemando, que va a ser feo. Esto para Iñaki Angulo, que lo vi en un tweet por allí, iba a ser feo lo que le iba a hacer el Manchester City al Real Madrid. Definitivamente esto no se puede seguir repitiendo, muchachos, porque si algo nos ha demostrado el Real Madrid Club de Fútbol es que cada vez que pensamos que está totalmente sentenciado, bien, ahí te pintan la cara, pero de la manera más exagerada posible, porque lo de hoy ha sido absolutamente exagerado y he quedado insatisfecho, porque yo creo que si ganábamos este partido 4 o 5-0, nadie iba a decir que nos habían regalado 2 goles o que habían estado 2 goles por fuera de lo que se había visto en el partido, ¿no? No me quiero enredar mucho más, estoy con la cabeza a explotar, por supuesto muy contento, y creo que vamos a avanzar a cuartos. Probablemente nos esperaría un Bayern de Múnich que también viene bastante fuerte, pero el Bayern es ese tipo de equipo que también es muy Manchester City lo que hace a veces con el Madrid, que además es ese equipo que a veces tú lo ves empujando y le mete 18 goles a un equipo en una eliminatoria y después quedan eliminados y no quedan en nada. Así que paso a paso nos queda lo siguiente, que es lo importante, cabeza fría. Si el Madrid hace un partido bastante parecido, sobre todo a nivel defensivo, el siguiente partido en el Etihad, yo creo que no hay ningún tipo de manera de que esta eliminatoria se le escape. Y bueno, un pasito más, ya llegar lo más lejos posible, y si es posible llegar a la final, es que sería absolutamente maravilloso, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar siempre aquí, los pocos que están apoyando al equipo a muerte. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.